también, eso depende de la bibliografía, lo dan a los dos productos, nitrato de amonio. Y cuando estaba extremadamente diluido con metales muy reductores como el magnesio, no podía dar hasta hidrógeno. Entonces ahí nosotros vemos qué número de oxidación tiene el ácido nítrico. Lo vamos a hacer tranquilita. A ver, López Ponce. López Ponce, ¿está ahí? ¿No quiere grabar? ¿Está López Ponce? Silencio de radio. Bueno, no importa. Axel Martínez, vamos a ver. ¿Qué número de oxidación tiene el nitrógeno en el ácido nítrico? Sí, ¿me está escuchando? ¿Estás grabando, Abril? Bueno, porque yo no sé si me graban, porque la gente de cómputos, viste, no me aclaró eso. Bueno, a ver, Axel Martínez, ¿qué número de oxidación tiene el nitrógeno en el ácido nítrico? 5, profesor. Bien. Vamos a ver, Anael Avellaneda, ¿qué número de oxidación tiene el nitrógeno en el dióxido de nitrógeno? Avellaneda. ¡Yujú! Bueno. A ver, Brenda, ¿qué número de oxidación tiene el nitrógeno en el dióxido de nitrógeno? Brenda. Más 4. Más 4, bien, más. Acuérdate más el signo. ¿Quién más sigue acá? Lo veo acá. Uy, se me fue. A ver, castellano ya le preguntamos. Franco González, en el óxido nitroso, ¿qué número de oxidación tiene? +1. Más 1, bien. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que está pasando? Si acá es +2, acá es +1, entonces, ¿qué significa? Y esto se explicó, y esto lo vamos a explicar con una analogía, vamos a trabajar una analogía. Cuando el ácido nítrico está concentrado, ¿qué significa que esté concentrado el ácido nítrico? ¿Mm? ¿Qué significa que está concentrado el ácido nítrico? ¿Qué pasa del 1 molar? No, cuando está concentrado, porque un 68, 72%. ¿Qué significa que una solución esté concentrada? Que haya mucho de qué. Que ¿Quién tiene habla ahí? menos agua. Que tiene menos agua y más moléculas de ácido nítrico. Entonces tengo muchas moléculas de ácido nítrico, muchas. Vamos a poner muchas, lo vamos a dibujar todas las que podamos. Y entonces acá lo tengo concentrado, o sea, entre 68 y 72%. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos decir que cuando el ácido nítrico se reacciona, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, el cobre. Cuando reacciona con el cobre ¿cómo actúa? ¿Cómo actúa cuando reacciona con el ácido nítrico? Y nos da, por ejemplo, nitrato de cobre, dióxido de nitrógeno y agua. No está igualada, la van a igualar ustedes, ¿no? ¿Cómo está actuando el cobre ahí? Como reductor. Como reductor, bien. Entonces, ¿qué es un reductor? ¿Qué hace un reductor? Se oxida y reduce a la otra especie. Pero al oxidarse, ¿qué le pasa? Pierde electrones. Pierde electrones. Entonces, ¿qué? Y el oxidante, que en este caso el ácido nítrico, gana. Entonces, vamos a hacer una analogía con los chicos de un cumpleaños y los caramelos. Los chicos del cumpleaños son las moléculas de ácido nítrico. Ay, otra vez se me fue. Son las moléculas de ácido nítrico y los caramelos son los electrones. Entonces aquí yo tengo un cumpleaños lleno y tengo una sola bolsa de caramelos, una sola bolsa. Entonces como tengo una sola bolsa de caramelos para todos los chicos, le va a corresponder, digamos que pocos caramelos. Entonces el ácido nítrico pasa de +5 a +4 en el dióxido de nitrógeno, o sea que le tocó un caramelo, porque eran muchos chicos y había pocos caramelos para cada uno. Cuando resulta que se empieza a diluir la solución, ya no tengo tantas moléculas de ácido nítrico, que son los chicos del cumpleaños, no tengo tantas moléculas, tengo menos.
Pero tengo la misma bolsa de caramelos, porque sigo teniendo el cobre. Entonces el cobre, cuando trabaja con un ácido más diluido, entonces me va a dar también nitrato de cobre, sigue actuando como reductor, pero ahora me va a dar monóxido, que tiene el número de oxidación más 2. O sea, aquí había menos, ahora hay menos moléculas de ácido nítrico, pero la misma cantidad de electrones, porque es el mismo reductor. Entonces le van a corresponder más caramelos a los chicos, más electrones, y por lo tanto el ácido nítrico, que era más 5, ahora se va a reducir más, y nos va a dar monóxido de nitrógeno. Entonces, ese es el mecanismo por el cual se explica que me dé distintos productos de reducción del ácido nítrico a medida que yo lo voy diluyendo. Y si, por ejemplo, resulta que llegamos a un punto en que el cumpleaños cada vez tiene menos chicos, porque los van a buscar los padres, y tengo menos todavía, menos chicos hay, y le sigo dando, ahora le vamos a dar una bolsa de caramelos más grande, porque voy a utilizar un reductor. Ahora me quedó una bolsa, me quedaron pocos chicos y tengo un caramelo más grande porque el zinc es reductor. Entonces aquí en este caso le puedo dar mucho más caramelo a cada uno, y entonces fíjense cómo son los productos de la reducción del ácido nítrico. Puedo llegar al óxido nitroso ese, o monóxido de dinitrógeno, o bien a nitrato de amonio, de acuerdo cómo sea la bibliografía, y paso de más 5, puedo pasar a más 1, o sea, me reduzco mucho más, o directamente a menos 3, que es el caso del amonio. Entonces, por esos mecanismos es que el ácido nítrico, siempre oxidante, o sea, siempre se reduce, pero va dando distintos productos a distintas concentraciones. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? Acá hay preguntas, sí. ¿Está claro? Sí, profe, quedó claro. Bien. Entonces, a través de ese mecanismo, para que ustedes no trabajen la memoria y nos podamos situar, digamos, en qué sistema químico estamos trabajando, ¿sí? Entonces, por estos mecanismos se explica, no se lo tienen que estudiar de memoria. Sí van planteando, obviamente, las ecuaciones, que el ácido nítrico reaccione con metales o no metales, que esos son los ejemplos que vamos a trabajar, nos va a dar una que se va a oxidar, que se va a reducir porque es un oxidante. Bien, vamos ahora a un mecanismo que es muy interesante de estudiar, que es el caso de, yo les había dicho siempre que ¿a dónde lo pongo esto? Acá. El ácido nítrico, el oro, por ejemplo, es el único metal, justamente por eso es el metal, un metal de mucho valor y mucha importancia, porque no se oxida, no tiene tendencia a oxidarse. Si yo analizo el potencial de oxidación del oro, que pasa de oro a oro 3+, tiene un potencial, aquí yo veo el potencial de oxidación muy negativo, ¿sí? O bien podemos decir que va a tener un potencial de reducción también positivo, ¿sí? Es muy alto el potencial este. Entonces no tiene tendencia a oxidarse, y por eso el oro tiene tanta importancia. Por eso se hacen joyas, porque permanecen a lo largo del tiempo y no se oxidan. Entonces, a pesar que el ácido nítrico es un oxidante, resulta que el ácido nítrico no logra oxidar al oro, ¿sí? No logra oxidar al oro. Sin embargo, si yo utilizo lo que se llama el agua regia, que es una mezcla de una parte de ácido nítrico y 3 partes de ácido clorhídrico concentrado, los dos concentrados en realidad, ¿sí? Una parte y 3 partes de ácido nítrico, obtengo una solución ácida que se le llama agua regia. Se llama agua regia porque regio viene de real, y el oro siempre representó a la realeza, ¿sí? Entonces, por eso, agua regia se llama porque es el único oxidante que ataca al oro. ¿Cómo lo ataca? Lo ataca en lo que se llama 2 efectos combinados. Es como si un ejército, cuando va a la batalla, se va a enfrentar, estamos hablando de una batalla del siglo XIX, siglo XVIII, donde las guerras se libraban
con ejército A, ejército B, uno vestido de azul, otro de rojo, y peleaban, y el que ganaba, ganaba la batalla, ¿no? Y era solo una pelea entre ejércitos. Eso, la guerra contemporánea no se plantea así. Entonces, hablando de una guerra del siglo XVIII, tengo un ejército que va a enfrentarse al ejército enemigo, y entonces tiene una ventaja. El ejército que va a enfrentarse, ese ejército que va a enfrentarse, conoce mucho el terreno, y entonces va a actuar atacando al ejército enemigo por una dirección y por la dirección contraria. Entonces, de esa manera hace una maniobra de pinza y lo encierra al ejército enemigo y gana la batalla. Acá vamos a hacer un efecto parecido. El ácido nítrico va a atacar al oro y primero lo va a oxidar, pero como esta reacción es una reacción de equilibrio y tiene muy poca tendencia el ácido nítrico a oxidarlo, entonces lo que se hace es que en cuantito se oxida el oro, ahí actúa en otra dirección, o por la retaguardia, podemos decir, otro reactivo que es el ácido clorhídrico, que me libera iones cloro, iones cloruro, porque es un ácido fuerte. Entonces el ion cloruro, ¿qué hace? Lo coordina, forma un compuesto de coordinación, el tetracloroaurato, y de esa manera estabiliza al oro 3+. O sea que en una palabra, el ion cloruro, al ir coordinando al oro 3+, y formando el complejo, lo que hace es sacar oro de la reacción de equilibrio, saca iones oro 3+, oro áurico, lo va sacando y hace que el equilibrio favorezca el equilibrio de la formación del oro 3+, favoreciendo. Entonces aquí hay que entenderlo desde el punto de vista en que estoy atacando al oro por dos flancos. Por un lado lo oxido y por el otro lado lo coordino. Entonces estabilizo el oro 3+ como complejo, como el tetracloroaurato. Entonces de esa manera logro oxidarlo. Por eso se llama la única mezcla ácida que ataca al oro es esta mezcla, una parte de nítrico y 3 partes de clorhídrico. Esto es muy importante para entender equilibrios redox, tendencias oxidorreductoras y fundamentalmente lo que puede significar estabilizar un número de oxidación como el oro 3+, que no tiene ninguna gana de estabilizarse para el caso del oro, pero yo lo estabilizo formando un complejo. Entonces esto es muy interesante para que lo analicen, ¿sí? Cualquier duda me van diciendo, ¿no? Profe, ¿Sí? ¿el oro se estabiliza formando un complejo con el cloro Exacto. por la electronegatividad del cloro? ¿O? No, ojo que no es cloro, es cloruro. Cloruro, Cloruro perdón. es un ion, y ese ion tiene pares electrónicos para aportarle al oro 3+ y coordinarlo y estabilizarlo. Lo que sucede en realidad es que el tetracloroaurato es un complejo muy estable, pero muy estable. Entonces, cuando yo voy sacando oro, porque lo voy coordinando con el ion cloruro, lo voy sacando del sistema y obligo a que ese equilibrio alterado se desplace hacia los productos. Y se forma este compuesto de coordinación, ¿sí? Que es el tetracloroaurato. Esa es la cuestión. Es capturar una especie inestable como el oro 3+ en solución, pero capturarla formando otra especie que sí es estable. Ese es el juego, en realidad. Y fíjense que son dos equilibrios en pugna, ¿no? Un equilibrio redox, este equilibrio redox, con un equilibrio de formación de complejo. Y el equilibrio de formación de complejo le gana. Esto pasa muy seguido en química inorgánica. Muchas veces, por ejemplo, vamos a ver, se puede mirarlo también desde otro equilibrio. Por ejemplo, vamos a ver, yo tengo el cloruro de plata. Ustedes saben que el cloruro de plata es insoluble, ¿no es cierto? Y está en equilibrio con sus iones, ¿sí? Con sus iones. Entonces acá tengo un equilibrio de precipitación clásico. Entonces, ¿qué hago yo? Evidentemente acá tengo una concentración pequeña, tengo un KPS, más o menos exactamente, no tengo el valor, pero está en el orden de 10 a la menos 10. El KPS se expresa como S al cuadrado, perdón. Entonces, este KPS es chiquito y esta solubilidad es pequeña. Entonces, este es un compuesto una sal insoluble.
Pero si yo le agrego al sistema amoníaco con hidróxido de amonio, voy a intervenir sobre el sistema y voy a formar un complejo que se llama el diaminplata. El diaminplata es un complejo muy estable y este es soluble e incoloro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Incoloro. Acá, acá tenía un... Ay, ¿qué me pasa? A ver, vuelvo a ponerlo acá. Acá tengo un precipitado blanco y cuando yo intervengo sobre el sistema, agregándole amoníaco, hago que ese equilibrio se me desplace para acá. Logro que ese equilibrio se me desplace todo, y finalmente lo que era insoluble y blanco termina siendo soluble e incoloro. O sea, ahí estoy interviniendo sobre un equilibrio con otro equilibrio, ¿ah? Formando un complejo muy estable como el diaminplata. ¿Y por qué el complejo es tan estable? Y porque resulta que el amoníaco es una base de Lewy, entonces le encanta, tiene muy disponible el par electrónico que tiene el amoníaco para aportarle a la plata. Entonces, aquí en el caso del ácido nítrico, es una acción de ese tipo. Se puede estudiar desde ese punto de vista, ¿sí? Y se forma un complejo bastante... ¿Este complejo dónde tiene importancia? ¿Dónde va a tener importancia? ¿O dónde va a tener importancia los complejos de oro? En este caso es con el ion cloruro, pero puede ser con el ion cianuro, y forma el tetracianoaurato. El tetracianoaurato tiene una importancia industrial importante. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero extraer oro de la roca, uno de los mecanismos que utilizo es el ácido cianhídrico para formar el complejo tetracianoaurato. Y el tetracianoaurato es muy estable también. Y ese tetracianoaurato es líquido, es un fluido. Y entonces yo eso lo puedo bombear por una cañería. O sea, ahí tiene importancia, por ejemplo, en la minería del oro, formar un complejo con el oro 3+ que sea estable. No sé si ustedes deben haber escuchado que hay mucho, que se le critica muchísimo a la minería, por ejemplo, el uso del ácido cianhídrico. Y el ácido cianhídrico se usa en la minería del oro justamente para formar este complejo que es un líquido. El oro es sólido, después de varios procesos que ya vamos a ver, lo convierto en el tetracianoaurato y lo bombeo a través de las cañerías, ¿sí? Entonces ese es un ejemplo de cómo un complejo de un metal, de ion metálico, lo estabiliza el ion metálico en un determinado número de oxidación que de otra manera no se estabilizaría, y lo convierto en algo que a mí me interesa porque es fluido, y lo saco por el mineraloducto, que es un caño grande, que generalmente lo sacan del país porque acá no queda nada, digamos. No queda nada, y el cuestionamiento que le hacen siempre a la minería del oro es eso, el uso del ácido cianhídrico. Si ustedes están atentos a las noticias, siempre hay movimientos de resistencia, de pelea, de protesta, por el tema del uso del ácido cianhídrico en la minería. No sé si los confundo más o le aporté otro ejemplo, ustedes dirán. Vayan manifestándose, vayan preguntando, vayan participando, porque es la manera como que vamos a poder discutir las cosas con más sentido, ¿no? Pues si no hablo sola, como orate frate, digamos, y no tiene el menor sentido. Bien, Profe, sí. ¿y qué tiene que ver en el tema de la pureza? ¿Sale más o menos puro el oro? ¿De dónde? ¿De qué proceso? Por ejemplo, cuando lo lee con el agua regia. Con el agua regia, más que nada, el tratamiento con el agua regia, ay, ¿qué me pasó acá? El tratamiento con agua regia no es un tratamiento minero, es un tratamiento más que nada para, por ejemplo, generalmente que lo utilizan los orfebres, los que trabajan las joyas, los que engarzan, o sea, los que fabrican joyas más que nada, porque de esa manera identifican si un material es oro o no es oro, por ejemplo. Entonces, saben que el único que se ataca con el agua regia es el oro.
El único que reacciona ante semejante ataque es el oro. Entonces es como que le sirve como para poder identificar si una pieza tiene oro o no tiene oro. Normalmente, eso también hay que decir, que eso lo vamos a volver a revisar cuando veamos la química del oro. Normalmente el oro en las joyas, en los anillos, qué sé yo, en las pulseras, en lo que ya casi ni se usa en realidad, que en una época eso era importante porque también como no se oxida el metal cuesta mucho y servía como respaldo económico para mucha gente. Entonces, generalmente el oro de esas piezas no era oro puro, era un oro aleación con cobre, por ejemplo, para que sea más duro y no tan blando, o puede haber aleaciones con otros metales, y entonces por eso era la forma de identificar cuánto oro podía tener una pieza, una joya, digamos, ¿no? Cuánto oro este ensayo con el agua regia. Más que nada tenía esa aplicación. Lo del cianuro tiene una aplicación mucho más importante, porque ahí ese ya es la minería del oro. Hay empresas dedicadas a obtener oro con estas técnicas, ¿no? Con la técnica de la cianuración formando complejos estables. Como el caso, por ejemplo, yo me acuerdo de un caso concreto que es el de la Barrick Gold, que es una empresa minera muy conocida que ha tenido gravísimas acusaciones porque ellos trabajan con el ácido cianhídrico y el problema que se surgía eran cuando las cañerías se deterioraban y había pérdidas, por ejemplo, en zonas naturales, qué sé yo, en ríos, por donde circulaba la cañería, ¿no? Podía afectar el entorno por donde circulaba la cañería. Como te digo, lo del agua regia tiene que ver con la orfebrería, con el trabajo de la joya, con la producción de joya. Vamos a ver el caso del del método industrial para obtener ácido nítrico, que este método es muy interesante. Es un método que va a utilizar, ¿ustedes se acuerdan que obtuvimos amoníaco a partir de qué? ¿De qué proceso? ¿Cómo se llamaba el proceso? A ver, Cazón, para obtener amoníaco. ¿Qué pasa? A ver, ¿Quién es el que está contestando? no, Brenda. El proceso Brenda. Haber. Proceso Haber. Entonces, ¿nosotros qué hacíamos? Obteníamos nitrógeno por Linde, obteníamos hidrógeno por Bosch, obteníamos amoníaco por Haber. Y ahora vamos a oxidar el amoníaco, lo vamos a oxidar y vamos a obtener ácido nítrico, ¿sí? Lo vamos a oxidar con el aire, con el oxígeno del aire, y vamos a obtener ácido nítrico a través de varias etapas. La primera etapa es una etapa muy exotérmica, pero bastante lenta, ¿sí? A partir de la oxidación del amoníaco obtenemos monóxido de nitrógeno. Es una reacción lenta, pero es exotérmica, ¿sí? Luego ese monóxido de nitrógeno se va a seguir oxidando porque sigue la corriente de aire en el proceso y se forma dióxido de nitrógeno, ¿sí? Ese dióxido de nitrógeno luego a una temperatura menor, la primera entre 700 y 800 grados, con catalizador de rodio platino. Acuérdense que los catalizadores son sólidos, finamente divididos, y van a actuar igual que nosotros analizamos en el caso del amoníaco. Como catalizadores heterogéneos, la reacción va a ocurrir en superficie. En la superficie del catalizador se van a capturar el amoníaco, que tiene un par sin compartir, el oxígeno que va a estar presente en el sistema, y ahí es donde se va a producir la reacción, en la superficie del catalizador. Finalmente, este dióxido de nitrógeno en la segunda etapa va a recibir como un baño, una lluvia de agua, ¿sí? Y vamos a producir ácido nítrico con un poco de monóxido de nitrógeno que se va a volver a ingresar al sistema. El monóxido de nitrógeno de acá, que está producido en la tercera etapa, va a entrar, a ver si me deja escribir, va a entrar nuevamente, se va a reciclar y se va a aprovechar en la segunda etapa. Aquí ocurre lo que se llama un reciclo, ¿sí? Entonces, el ácido nítrico que encontramos acá está la reacción global, la suma de todas estas reacciones. Ahí tengo la reacción global, y aquí se dice cómo se obtiene la reacción global. Esta reacción global me va a dar ácido nítrico y agua, o sea, me va a dar una solución acuosa de ácido nítrico. Básicamente eso es lo que yo voy a obtener, una solución acuosa de ácido nítrico.
Esa solución acuosa de ácido nítrico puedo aumentarle, porque como va a ser una solución acuosa, voy a tener una dada concentración, ¿sí? Yo puedo aumentarle la concentración de ácido nítrico mediante destilación, o sea, podría modificar esta concentración por destilación. Esa es una pregunta, porque como son dos líquidos, y entonces son dos componentes de una solución, yo puedo, la pregunta es cómo podemos nosotros separarlos, digamos, al agua para aumentar la concentración de ácido nítrico. Entonces, una forma de hacerlo es con una destilación. Acá lo tenemos al equipo, acá está el tanquecito con amoníaco, que luego pasa a otro tanque donde se mezcla con el aire. Aquí tenemos el compresor que va bombeando, va impulsando el aire para que se junte con el amoníaco, y van a la torre donde está el lecho del catalizador. Acá se va a producir lo que nosotros queremos, que es fundamentalmente, acá se va a formar monóxido de nitrógeno, luego se va a seguir oxidando hasta dióxido de nitrógeno, y finalmente el dióxido de nitrógeno va a reaccionar con el agua, porque el dióxido de nitrógeno es un óxido ácido. Y entonces, como reacciona con agua en esta torre donde ingresa el agua y recibe la lluvia del agua, se va a producir el ácido nítrico. Cuando yo quiero separarlos por destilación, a esta mezcla me encuentro con un problema. ¿Cuál es el problema? Que el problema está en que el ácido nítrico y el agua se unen muy íntimamente y es muy difícil separarlos. Entonces, cuando yo analizo, por ejemplo, en la separación de mezclas líquidas por destilación fraccionada, en este caso tiene que ser fraccionada, ¿por qué? Porque el agua bulle a 100 grados y el ácido nítrico a 83 grados. La diferencia son 17 grados. Es mucho menor a la diferencia de 70 grados. Tenía que haber 70 grados o más de diferencia en los puntos de ebullición para poderlos separar por destilación simple. Acá voy a tener que utilizar la destilación fraccionada, los principios que analizamos en el caso de la separación del oxígeno con el nitrógeno en el método Linde. Entonces aquí vamos a utilizar la fraccionada, pero nos encontramos con un problema. Si uno analiza, por ejemplo, el gráfico de temperatura de ebullición versus fracción molar de los componentes, nosotros tendríamos que tener una gráfica de este tipo, clásica, en la que tengo una curva superior que indica la composición del vapor en la destilación. Ustedes saben que la destilación se calienta, se produce un vapor, el vapor, en el caso de la destilación fraccionada, se va separando, se van produciendo equilibrios líquido-vapor en la columna de fraccionamiento y se va separando bien, de tal manera que el vapor se enriquece en el componente. ¿En qué componente se enriquece el vapor, Tejerina? A medida que se va separando, ¿el vapor en qué componente se enriquece? ¿En agua o en ácido nítrico? Tejerina. ¡Yujú! No se oye, padre. El vapor se va a ir enriqueciendo en el componente más volátil, que en este caso es el ácido nítrico, y el líquido se va a ir concentrando en el componente menos volátil y voy a lograr la separación. Entonces acá teníamos una curva vapor, de composición de vapor, y una curva de composición del líquido. Resulta que no nos encontramos con este gráfico, sino con este gráfico, que es para lo que se llama disoluciones no ideales. O sea, cuando tenemos ácido nítrico en agua, tenemos eso, una disolución no ideal. Entonces no se va a comportar como cualquier separación de líquidos que yo tengo disueltos, mezclados. No se va a comportar de esa manera. Se va a comportar de otra. En este caso voy a encontrar que voy calentando la mezcla y llego a un punto en que se forma lo que se llama un azeótropo. O sea, una mezcla del ácido nítrico y el agua que se comporta como un líquido puro. Entonces, cuando llego a la formación del azeótropo, que ocurre cuando tengo una composición de 68% de ácido nítrico en la mezcla, entonces ahí ya no lo puedo separar más. Se forma ese azeótropo y ya no se puede separar más. Por lo tanto, el ácido nítrico
no puedo yo quitarle más agua y lograr purificarlo más a través de la destilación. Por la formación de este azeótropo que se forma y ya no se separa más porque se comporta esa mezcla como un líquido puro. Un líquido puro, ¿qué es lo que lo caracteriza? Que tiene un punto de ebullición definido. Generalmente las mezclas tienen puntos de ebullición que son no promedios, pero intermedios entre el punto de ebullición del más volátil y el menos volátil. En este caso encontramos que se comporta como un líquido puro, ¿sí? Entonces, esta situación hace que yo no pueda, vamos a ver, que yo no pueda separarlos. Entonces tengo que buscar otra técnica, porque la destilación no me va a permitir concentrar más el ácido nítrico. Y si yo lo concentro más al ácido nítrico, el producto final va a tener más precio, porque no es lo mismo vender ácido nítrico entre 68 y 72% masa a masa al mercado, que, por ejemplo, venderlo con una concentración del 95% masa a masa al mercado. Entonces, para lograr una mayor concentración de ácido nítrico y lograr lo que se llama el ácido nítrico, entonces dijimos que tenía esta concentración. Este es lo máximo que puede alcanzar. Entre 68, ay, qué feo, vamos a ver, escribir bien, entre 68 y 72. Entre 68 y 72% masa en volumen. Si yo lo quiero llevar a 95% más en volumen, esto es lo que se conoce como ácido nítrico fumante, que es un compuesto que es un producto, porque es un producto industrial, de mucho valor, de mucho más valor que este. Entonces yo tengo que utilizar otras técnicas. Por ejemplo, ¿cómo le puedo sacar el agua al ácido nítrico? Bueno, por ejemplo, un deshidratante. Puedo utilizar un agente deshidratante. Un agente deshidratante, lo vamos a ver, esta es una solución acuosa, puede ser el pentóxido de fósforo. El pentóxido de fósforo me va a permitir obtener un ácido nítrico más concentrado. ¿Cómo hace? El pentóxido de fósforo es un deshidratante muy poderoso. Y este deshidratante, cuando se mezcla con el agua, me va a dar ácido ortofosfórico. Me da ácido ortofosfórico. Ese ácido ortofosfórico finalmente queda mezclado con el ácido nítrico, y me da una mezcla. Esta mezcla ya la puedo separar por destilación. Esta sí la puedo separar por destilación. Porque no va a formar un azeótropo con el ácido fosfórico. No forma un azeótropo. Entonces ya lo puedo separar. El ácido fosfórico, este tiene un punto de ebullición de 83 grados centígrados, y el ácido fosfórico, eso ya lo verán ustedes. ¿Pueden buscar el punto de ebullición del ácido fosfórico en los celulares? Punto de ebullición del ácido fosfórico. ¿Qué me cuentan? ¿Qué punto de ebullición tendrá? Porque el punto de ebullición me va a determinar a mí qué tipo de destilación voy a aplicar. No puedo aplicar cualquier destilación. Voy a aplicar una que sea válida. 158 grados me sale. Fantástico. Entonces, fíjate, si tengo 158 grados, ¿cuánto es la diferencia de puntos de ebullición ahí? ¿Cuánto sería la diferencia? 75. Justito, ¿para qué? ¿Para qué tipo de destilación? Justito La normal. para una Destilación destilación simple. Simple, claro, ahí ya estoy chocha porque puedo aplicar una destilación simple. Podría también utilizar el ácido fosfórico porque también es un producto comercial importante que lo puedo colocar en el mercado. Entonces, con los conocimientos que yo sé de físico-química, de química general, de química inorgánica, puedo entonces poder purificar ese ácido nítrico, llevarlo a una concentración mayor, convertirlo en ácido fumante y colocar en el mercado un producto de mayor valor. Entonces, pero teniendo en cuenta eso, que yo por destilación no le voy a sacar el agua, porque se va a formar el azeótropo. Se une tan fuertemente al agua. Ay, ¿por qué se une tan fuertemente al agua? ¿Por qué será?
¿Habrá algo entre ellos? ¿Qué hay entre ellos para que se unan? ¿Ah? ¿Qué habrá entre ellos para que se unan con tanta fuerza? A ver, díganme, Mariana Gamboa, ¿qué es lo que tienen para que se unan con tanta fuerza? Mariana, ¿qué habrá entre una molécula y otra para que se unan con tanta fuerza? Puentes hidrógeno. Exacto, exacto. Los ácido nítrico, fíjense, tienen hidrógeno unido, oxígeno. Entonces, lógicamente, va a ser un ácido que va a poder unirse entre sí por puentes hidrógeno y también va a poder formar puentes hidrógeno con el agua, ¿sí? Entonces, lo que estudiaron, de lo que supieron, y si no lo estudiaron, ya van a estudiar uniones intermoleculares, está presente acá y justificando un hecho concreto. ¿Ah? Bien. Entonces, así sería el ácido nítrico. Aplicaciones del ácido nítrico. ¿Por qué me va a interesar venderlo al ácido nítrico? ¿Qué importancia va a tener? Y lo vamos a usar mucho en la minería. ¿Por qué? Porque ya en la minería, ¿qué hace la minería? Del aire obtiene nitrógeno, después obtiene amoníaco, después obtiene ácido nítrico, y después con el amoníaco y el ácido nítrico forma el nitrato de amonio. El nitrato de amonio tiene mucha aplicación en la minería a cielo abierto, eso se lo dije más de una vez porque es un explosivo, ¿sí? Siempre vamos a tener sustancias explosivas en aquellos compuestos con mucho oxígeno, como el caso de los nitratos, el nitrato de amonio, ¿sí? Precursor de nitroglicerina y TNT, que son dos nitrotolueno, la nitroglicerina y el TNT se lo utiliza mucho en explosivos. Acá está la formación con la glicerina, ya vamos a ver, en química, vayan viendo con cariño las estructuras orgánicas, porque tienen que ver química orgánica, ¿no? Acá está el glicerol o glicerina, que reacciona con el ácido nítrico y forma, lo llama el trinitrato de glicerina, o trinitrato de glicerol, que se lo vende como explosivo. Acá tenemos una molécula con muchos átomos de oxígeno, ¿eh? Eso es característico de las sustancias explosivas, que las sustancias aquellas que por pequeña manipulación incluso pueden llegar a explotar. Se utiliza en la preparación de fertilizantes nitrogenados. Acuérdense que el NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, útiles en la agricultura, para desarrollar la agricultura. Se lo utiliza entonces también como fertilizante nitrogenado. Formación de colorantes, esto también se lo utiliza, pero ya en la industria química. Con respecto a estos colorantes, estaba viendo el otro día, porque estaba con un grupo de alumnos que quieren hacer un proyecto final sobre un colorante natural, y se está regresando ahora a los colorantes naturales, ¿no? Que se obtienen de las plantas, de las flores, de los animales, etcétera, ¿no? Porque, bueno, obviamente los colorantes artificiales, para producirlo, es un poco amigable con el medio ambiente. Vamos a entrar a fósforo. ¿Cómo se obtiene el fósforo? Recordemos, el fósforo va a estar presente en todos los fosfatos, eso ya vimos, todos los fosfatos. En los huesitos nuestros, fosfato básico de calcio, hidroxiapatita, como fluorapatita, cuando es fluorfosfato de calcio, ¿sí? Eso sería cómo lo encontramos el fósforo, ¿sí? Ese fósforo se va a obtener, ese fósforo, que nosotros ya vimos que el fósforo es una molécula tetratómica, se acabó fósforo solo, ¿no? El fósforo es una molécula tetratómica, ¿sí? Que es el alótropo más conocido. El fósforo tiene una alotropía importante. Uno de los alótropos importantes es el fósforo blanco. ¿Cómo se obtiene el fósforo, digamos, desde el punto de vista industrial? En un horno eléctrico, que lo que tiene de ventaja siempre los hornos eléctricos, que me permiten regular mucho la temperatura, que no es lo mismo que utilice un quemador con combustible fósil o gas, con líquido o gaseoso como el gas natural para obtener el calor del horno, sino voy a utilizar un horno eléctrico con una resistencia eléctrica que me va a permitir regular bien la temperatura. ¿Sí? Por supuesto es más costoso, obviamente, porque tiene mucha costo de electricidad. Entonces aquí, fíjense, el fosfato de calcio, ¿qué se utiliza acá? Qué interesante. Al fosfato de calcio, esto lo vamos a trabajar, eso ya de entrada le estoy diciendo, esta reacción la vamos a trabajar sumándola
hasta obtener una sola reacción, porque me permite a mí hacer análisis más completos. Entonces se forma el ortofosfato de calcio, no se forma, sino que es a partir de lo que lo obtengo. 3, le vamos a agregar dióxido de silicio, que es la arena, ustedes saben perfectamente. Le vamos a agregar el carbón, que es un reductor, de tal manera de reducir el fósforo, que está como fosfato, con número de oxidación más 5, a fósforo elemental, con número de oxidación 0, se va a formar monóxido de carbono, y nos va a dar un producto que se llama metasilicato de calcio, que lo vimos en la producción de vidrio, que es la escoria. Digamos, son los restos de la producción, del proceso industrial, que no se mezclan con lo que a mí me interesa. Esto se llama escoria y se separa rápidamente del fósforo blanco. Entonces yo el fósforo blanco, como tiene un punto de ebullición muy bajito y puntos de fusión también bajos, lo voy a obtener como vapor, y luego lo voy a condensar y voy a obtener fósforo blanco. El fósforo blanco obtenido acá es un fósforo que se lo va a utilizar fundamentalmente para algo malo, digamos, ¿no? Que son las armas químicas. Muchas armas químicas, obviamente está todo prohibido, pero igual se usa. El fósforo se utiliza mucho en armas químicas. ¿Cuáles son las características de ese fósforo blanco? Que eso es lo más interesante. El fósforo blanco se ha usado muchísimo. Junto con el fósforo blanco, sobre todo en conflictos bélicos, ¿no? Junto con el fósforo blanco vamos a tener otro alótropo, que es el fósforo rojo. El fósforo rojo se lo obtiene del fósforo blanco. ¿Cómo se lo obtiene? Vamos a ver que el fósforo blanco, dije yo, que tiene bajo punto de fusión, que tiene, este es el blanco, ¿sí? Y cuando yo lo caliento, lo voy a calentar a altas temperaturas, son altas temperaturas y altas presiones, voy a obtener el fósforo rojo. Que el fósforo rojo tiene una estructura muy diferente, porque el fósforo blanco es una molécula discreta, es una molécula tetraédrica, ¿sí? Muy inestable y que tiene un ángulo de enlace de 60 grados. Es una molécula discreta. Todo lo contrario con el fósforo rojo, todo lo contrario. El fósforo rojo es un polímero. Es un polímero. Se van formando unidades de fósforo rojo que son infinitas. El fósforo rojo es muy diferente al fósforo blanco. Esto crece en esta dirección y sigue creciendo acá. Entonces, el fósforo rojo es una macro molécula. Es una macromolécula, es una molécula gigante. Entonces ya se comporta completamente diferente. Y otra cuestión importante. El fósforo blanco, fíjense lo que dice acá, sólido amarillo ceroso, no se mezcla con el agua, por eso lo voy a tener al trozo de fósforo blanco mezclado con agua en un frasco, de ahí voy a ir sacando. Tiene una densidad muy baja, o sea, es bastante blando el fósforo blanco. A ver, ¿dónde estoy aquí? Fósforo, densidad mucho menor que el fósforo rojo, que aumenta su densidad al convertirse en una macromolécula. El punto de fusión del fósforo blanco es bajo, el del punto de fusión del rojo es alto. Pero ¿qué pasa? El punto de ebullición también es relativamente bajo, es tóxico, tremendamente tóxico, por eso se lo utiliza como arma química. Y es soluble, va a ser insoluble en agua, por eso lo tengo en un frasco con agua. Y va a ser muy soluble en disulfuro de carbono. ¿Por qué será? Esta molécula es una molécula muy simétrica, ¿sí? En donde se observa la unión de enlace fósforo-fósforo, ¿sí? Yo les decía, un ángulo de enlace bastante pequeño, ahí hay tensión angular, que es una molécula tremendamente inestable. Apenas yo saque un pedacito del frasco donde lo tengo contenido en agua, apenas saque un pedacito, ya va a empezar a reaccionar con el aire.
y va a reaccionar con el aire rápidamente. Todo lo contrario lo que va a ocurrir con el fósforo rojo. El fósforo blanco, yo les decía que arde en el aire a temperatura ambiente. Entonces es tremendo. Y no solamente que arde, empieza a producirse como incendios. Por eso es que usamos pequeñita cantidad en el laboratorio y lo hacemos en forma demostrativa para que ustedes no tengan que manipularlo. Y de paso ahí introduzco un pequeño mensaje que quiero que quede, ¿no? Ustedes hacen en el laboratorio, chicos, como industriales, que son para reforzar los contenidos de química, para entender mejor los contenidos de química a través de la experimentación, porque esta es una ciencia experimental. Siempre va a tener laboratorio. No los estamos formando como ingenieros en alimentos, ni ingenieros en análisis, en nada. No. Simplemente para que ustedes vayan viendo y experimentando y aprendiendo un poco mejor. Entonces ahí van a ver cómo el auxiliar maneja el fósforo blanco con mucho cuidado, saca un pedacito, lo deja al aire y lo toca, por ejemplo, lo deja en un vidrio de reloj, lo toca con una varilla caliente y ya empieza a arder el fósforo. O sea, 35 grados empieza a arder. Que empiece a arder quiere decir que es inflamable, se reacciona con el oxígeno del aire rápidamente, arde con cloro, también reacciona con hidróxido de sodio, o sea, va a ser muy reactivo, o sea que lo voy a tener que controlarlo a la manipulación para que no se produzca incendios. Por ejemplo, nos ha ocurrido que cuando lo manipulaban los alumnos quedaba, por ejemplo, un pedacito de fósforo y lo tiraban a la basura, y con los papeles del tacho de basura empezaba a arder el laboratorio, o bien, por ejemplo, caía en un bolsillito de algún delantal de algún alumno y le hacía un agujero enorme al delantal. Gracias a Dios que tenía delantal, si no el agujero iba a ser mucho más, o sea, el efecto del fósforo blanco iba a ser mucho más grave sobre la piel directamente de la persona. Entonces, muchas veces teníamos accidentes, teníamos problemas, y entonces uno de los antídotos que tenemos que nosotros utilizar cuando hay una quemadura de fósforo blanco, cuando fósforo blanco llega a tener contacto con la piel, va a empezar a arder y va a empezar a quemar. ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a agregar sulfato de cobre, solución del sulfato de cobre con un algodoncito a la piel, y lo vamos a lograr que el fósforo blanco actúe sobre el sulfato de cobre y que no actúe sobre la piel. Entonces, en esos casos hacíamos eso. El fósforo rojo van a ver ustedes que nada que ver, no es tóxico, no arde, es soluble en agua, no es poco reactivo, porque claro, tiene una molécula mucho más estabilizada que la del fósforo blanco. Además, cuando yo obtengo el fósforo rojo a partir del fósforo blanco, entonces yo ahí, por ejemplo, tengo que hacerlo en ausencia de aire. Acá tiene que estar en ausencia de aire. Esto tiene que ser en atmósfera inerte. Atmósfera inerte. ¿Ah? En ausencia de aire, para evitar que el fósforo blanco, en lugar de someterse a la transformación para convertirse en rojo, en realidad si hay aire por ahí se va a formar el óxido. ¿Cuáles son los óxidos de fósforo? Estos son los óxidos. Los verdaderos óxidos de fósforo son estos. Tienen fósforo 4, oxígeno 6, el trióxido. O bien el pentóxido, que es fósforo 4, me deja escribir, fósforo 4 más óxido, vamos a ver, se va a formar el pentóxido. Fósforo 4, oxígeno 10. Fíjense, cuando aumento el contenido de oxígeno, de moléculas de oxígeno, de moles de oxígeno, voy a obtener el óxido de mayor número de oxidación. Fíjense que ¿qué es básicamente el óxido? El óxido, acá tenemos la estructura base. Ahí tenemos la estructura base del fósforo blanco. Se van ingresando los oxígenos y van formando uniones fósforo, oxígeno, fósforo, fósforo, oxígeno, fósforo en cada una de las aristas del tetraedro. Entonces, al ocurrir esto, se va a, se va a disminuir, a ver si engancho bien, acá. Se va a disminuir la tensión angular que hay acá con el fósforo, ¿sí? Se va a disminuir mucho la tensión angular y se va a formar un enlace fósforo, oxígeno, fósforo de mayor ángulo
y eso va a favorecer. Por eso es que el fósforo, apenas tenga contacto con el aire, lo sacamos del frasco con agua, lo tocamos con una varilla caliente y empieza a arder, y va formando estos óxidos. Fíjense la fórmula real, la real de lo que son los óxidos de fósforo, ¿sí? Por eso nosotros habíamos dicho que el pentóxido era un agente deshidratante muy importante. Este pentóxido va a extraer las moléculas de agua del ácido nítrico y va a convertir, bueno, en este caso era un extremo, ¿no? Acá cuando la deshidratación es muy grande, lo transforma el ácido nítrico en pentóxido. Pero si no es tan grande, le saca la cantidad de agua y aumenta su concentración. Diferencien esas dos cosas, ¿no? Pero el efecto deshidratante del fósforo, del pentóxido, de fósforo es notable. Y me da, siempre que se combina con agua, me va a dar el ácido ortofosfórico, ¿sí? El ácido ortofosfórico. Eso lo van a ver en el laboratorio. No, le vamos a descartar. Bien, acá está la formación que no se veía recién. A ver si se vuelve a ver, lo voy a volver a ampliar. Acá no se veía, no es que no se veía, sino que acá. Fíjense acá está la formación de este ácido en etapas. Este es un planteo, un modelito, a ver si me deja escribir. Acá está. ¿A dónde está? Aquí. Esto es la formación por etapas. La formación del ortofosfórico por etapas. Esto lo propone la bibliografía, pero bueno, es lo mismo, si yo sumo esto, voy a obtener nuevamente el ácido, ¿no? Que me corresponde. El ácido que corresponde, esto lo multiplico por 4, y voy a obtener lo que yo estaba poniendo recién. Oxígeno, el pentóxido más 6 moléculas de agua, me van a dar justo 4 del ácido ortofosfórico. ¿Sí? Entonces aquí ya conocimos varias cosas y las estamos relacionando. Los óxidos del fósforo ya los habíamos mencionado para la deshidratación del ácido nítrico, para quitarle agua a las moléculas de ácido nítrico y lograr que sea una mayor concentración. Bien. ¿Qué otra cosa es importante del fósforo para ustedes? Los ácidos del fósforo. Los ácidos conocidos, el ortofosfórico, el ortofosforoso con su hidrógeno de hidruro, cuando el hidrógeno está unido al fósforo, el ácido pirofosfórico, que se forma por condensación o fusión en la unión de dos moléculas para dar una molécula más grande con la eliminación de un grupo saliente, que es el caso del agua. Entonces se forma acá el pirofosfórico por condensación de dos moléculas de agua. Esta es la verdadera formación del ácido pirofosfórico, que no era cuando yo tomaba el óxido de fósforo y le ponía el doble de moléculas de agua, sino eso era nada más que para que ustedes obtengan la fórmula en el pizarrón, nada más. Una cuestión didáctica, pero no la cuestión de cómo se forma realmente. Empiecen ustedes a diferenciar eso. Ustedes le dieron formación de compuesto, perfecto, todo para conseguir una fórmula. Ustedes querían conseguir una fórmula porque a la fórmula no la podemos aprender de memoria, porque sería un loquero. Entonces, aprendemos cómo obtenerla, la fórmula, pero no quiere decir que cuando se forme ese compuesto siga esa vía. Puede seguirla o no, y en la mayoría de los casos no la sigue, como lo están viendo ustedes. En la formación del ácido nítrico yo no usé el pentóxido de dinitrógeno, le agregué agua, no. ¿Qué hice yo para obtener ácido nítrico? Nada que ver, una serie de etapas en la industria, otra reacción en el laboratorio, y no seguí la etapa esa. Entonces vayan diferenciando porque va a ser muy importante. ¿Qué otro óxido? El óxido hipofosforoso, que es un óxido, fíjense, a ver dónde está acá, es un óxido interesante. ¿Desde qué punto de vista es óxido? Más que nada, del punto de vista estructural. Yo acá lo puedo plantear, y eso me lo preguntó Pasiles. Yo puedo preguntar desde la fórmula desarrollada,
o de la estructura de Lewis, ¿no es cierto? Puedo plantearlo así, o puedo plantearlo así. Ustedes me dirán qué diferencia hay en uno y otro. Sigue siendo el mismo compuesto, ¿no? ¿Qué diferencia tengo entre uno y otro? Por ejemplo, a ver, vamos a preguntar. Macarena Cruz Míguez. A ver, ¿qué diferencia encuentran de uno y otro? Ana Laura Tapia. ¿Qué diferencia encontrás en uno y otro, Ana Laura? Chiquitos, vamos participando, porque si no se Es hace el lo- mismo. Es el ¿Quién mismo. está hablando? ¿Quién está hablando? Trujillo. Trujillo. Trujillo, es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Imagino que la carga formal. No calculamos todavía la carga formal. No la calculamos, la podemos calcular, pero no la calculamos. ¿Qué otra cosa encuentra diferente usted? Bueno, hay una flechita del fósforo, el oxígeno, así que ahí es como ¿Qué un hay ahí enlace, con la flechita? ¿Qué dice? coordinado. Un enlace coordinado. Acá el fósforo cumple su octeto, acá está cumpliendo el octeto, cumple el octeto. Exactamente, acá cumple el octeto y acá hay ampliación o no cumple el octeto. Ustedes pueden escribirlo de las dos maneras. El tema es que me lo digan. Me dicen, esta es la estructura de Lewis. Bueno, esta es la fórmula desarrollada. Esto tiene una estructura de Lewis que es la estructura punto cruz. ¿Sí? O, sí, punto cruz se llama. O cruz punto, no importa. Esa estructura le falta acá. Cuando yo le digo, Lewis, bueno, me hacen las líneas de enlace, que sería la fórmula desarrollada, y me marcan. Mire, esta estructura cumple con el octeto, esta estructura no cumple. Yo le pregunto, a ver, Noeli, ¿puede no cumplir el octeto el fósforo? ¿El fósforo puede ampliar octeto? ¿Qué me dicen? Está en Sí, el periodo 3, sí. exactamente. Yo lo puedo hacer de las dos maneras. Y es más, en esta manera, en esta que está acá, yo estoy dando cuenta de la ampliación de octeto y de que el fósforo está en el tercer periodo, tal cual como dice Noeli. Entonces, por eso es, ¿sí? Bien. Entonces, esto es el caso de los óxidos del fósforo. ¿Para qué lo usamos? Acá tengo lo mismo. Aquí les hice todas las estructuras de Lewis, ¿no? Para que ustedes miren cuando estén tranquilos y vean dónde van los electrones, por qué van así, por qué van así, todo. Bien. Y acá tenemos el recordar un poco el ácido ortofosfórico, que es un ácido triprótico, ¿sí? Como es un ácido poliprótico, porque tiene más puede liberar más de un protón, siempre ocurría, como yo les decía, que los ácidos inorgánicos polipróticos, las constantes van disminuyendo en cada disociación. Eso ocurre con los ácidos inorgánicos. Ya van a ver que no sé si vamos a lograr llegar con ácidos orgánicos a calcular pH, pero ya lo hacemos con el ácido acético, pero con un ácido poliprótico orgánico, qué sé yo, como el ácido cítrico, el ácido ascórbico, ahí no se cumple esta situación de que la primera constante es mucho menor que la segunda es mucho menor, pero acá sí se cumple. Y entonces el ácido de acuerdo, puede formar muchas sales, el fosfato trisódico, el fosfato ácido disódico o el fosfato diácido monosódico, utilizando la nomenclatura sistemática, que voy nombrando los numerales, los prefijos numerales. Entonces, en ese caso, te puede dar las tres sales. ¿Y cuándo te va a dar las tres sales? Y bueno, de acuerdo a la cantidad al pH del medio, te va a ir liberando cada vez más protones, menos protones, depende del sistema. ¿Sí? ¿Para qué me sirve el ácido fosfórico? Que es lo más importante. ¿Para qué me sirve el ácido fosfórico? Las bebidas cola, por ejemplo. En las bebidas cola
El ácido fosfórico, aquí hay una formación de ácido fosfórico industrial con el tratamiento del fosfato de calcio con ácido sulfúrico. Nuevamente les digo que el ácido sulfúrico lo usa mucho la industria porque es más económico que cualquier otro ácido fuerte. Con ácido sulfúrico me va a dar el ácido ortofosfórico, o bien por la reacción del pentóxido con agua, que ya la vimos. ¿Para qué se usa? Fabricación de fertilizantes. Acuérdense que el fósforo es uno de los elementos importantes en el desarrollo, desarrollo agrícola del suelo, ¿sí? Se utiliza sustituyente del ácido cítrico tartárico en bebidas como la limonada. Por ejemplo, cuando había bebidas que no eran bebidas no alcohólicas, por ejemplo, las bebidas que generalmente se dan a los niños, normalmente se usaba como agente acidificante el ácido cítrico y el ácido tartárico. Ese ácido cítrico y tartárico, que era de origen orgánico, ha sido reemplazado, ahora se utiliza el ácido fosfórico. Ahora no, por supuesto, la bebida, el ácido cítrico y tartárico se debe haber usado más en el siglo XX, más que en el siglo XX, en el siglo XIX, más en el siglo XIX. El siglo XX es el siglo de las bebidas cola. Así que ahí es donde se empezó a usar mucho el ácido fosfórico para dar en la composición, en la preparación de la bebida, le da un flavor, un sabor, una aceptabilidad al consumidor importante, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que yo creo que ya lo dije yo, que la Coca-Cola mueve tornillos en los talleres mecánicos? Y es porque tiene ácido fosfórico. El ácido fosfórico reacciona con el óxido de hierro, que es lo que tienen las piezas metálicas, y lo disuelve. Y como lo disuelve, porque lo transforma en fosfato de hierro, que es soluble, se va con el agua. Entonces, lo que actúa el ácido fosfórico en las tuercas de la Coca-Cola con el óxido de las piezas metálicas, y entonces lo va disolviendo. Nosotros muchas veces limpiamos algunos elementos del laboratorio, algunas cucharas de combustión que son metálicas, las limpiamos tratándolas con ácido fosfórico, por ejemplo. ¿Sí? Las bebidas colas mueven mucho dinero, la Coca-Cola está instalada en todo el mundo, digamos, ¿no? En todo el mundo. Así que es un gran mercado de las bebidas colas. Bien. ¿Qué otra cosa podemos decir importante? Que los ácidos fosfóricos se tienden a polimerizar y formar compuestos moléculas más grandes. Y aquí vale el siguiente observación. Cuando se formularon los primeros detergentes, que ustedes después van a estudiar químicamente por qué usamos detergente para lavar los platos y no usamos, por qué se usan los jabones y los detergentes para limpiar. Cuando se formaron los primeros detergentes, eran detergentes fosfatados. Los fosfatados empezaron a tener problemas. ¿Por qué? Porque el agua residual, digamos, de la vivienda tenía muchos restos de estos detergentes que eran fosfatados y no eran degradables por los microorganismos, por las bacterias. No eran degradables. Entonces quedaban ahí, quedaban en ríos, lagos, en cursos de agua. Entonces eso era muy negativo. Por eso es que se empezaron a desterrar estos detergentes fosfatados y se utilizaron otros, con otras formulaciones, por ejemplo, sulfatados, sulfonados, como detergentes. Entonces se desterraron esto, pero porque se usaba mucho para formular detergentes, pues formaban polímeros y eran muy útiles como detergentes. El problema es de poder eliminarlo porque nos quedaba en los restos de agua. El último elemento, el bismuto, se encuentra como sulfuro. Vamos a ver que todos los sulfuros, esto lo vamos a ver justo con azufre, todos los sulfuros van a obtenerse, cuando yo tengo un metal como sulfuro, para obtener el metal, por el proceso de tostación, que es tratar el sulfuro en un horno, como el caso del sulfuro de plomo, con mucho aire, transformarlo en óxido, más dióxido de azufre que se va a la producción de ácido sulfúrico, y a ese óxido reducirlo con carbón. Y formar el metal, ¿no? Generalmente se hace eso con los metales que están como sulfuro en la naturaleza, como el caso del bismuto, el arsénico. Bueno, el arsénico se conoce por sus compuestos muy tóxicos, ¿no? Se lo utiliza siempre como insecticidas, y después ya son generalidades, ¿no? Yo voy a dejar acá
Y ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta antes que pasemos al siguiente tema? No, profe. ¿No? Bien. Entonces vamos a pasar. Uy. Esperen un minutito, vamos a tengo que abrir aquí. ¿Qué pasa con esto? A ver, esto lo voy a poner de este lado. Que me reconozca el pendrive, porque esta es otra computadora que tengo millones de computadoras, no millones, pero las que tengo, las tengo que utilizar a todas. Vamos a abrir, vamos a cerrar esta presentación. Ya sé que me queda poco tiempo, y les voy a pedir algo, que ya soy una pedigüeña realmente, voy a pedir unos minutitos para compensar, porque no pude entrar antes para poder terminar con equilibrio de precipitación. No sé si se pueden quedar 20 minutitos más. Sí, profe, yo sí. Ay, pero qué buenos que Sí, son. profe. Son un encanto, chicos. Vamos a ver, equilibrio de precipitación, a ver si trabajamos el tema de efecto ion común, que me falta trabajar. Ahí está, efecto ion común. Esto está muy sucio acá. Vamos a, de tanto que escribo, por lo menos ver un poquito de efecto ion común, un poco de azufre. Está muy sucio, muy escrito está esto. Vamos a tener que volverlo a escribir, pero hay que volverlo a escribir de entrada. A ver. Borrate rápido. Bueno, top share, vamos ahora vamos a equilibrio de precipitación. Bueno, el efecto ion común tiene que ser simple para ustedes, considerando lo que hemos analizado, los equilibrios. En el caso de equilibrio de precipitación, me refiero yo acá. En el equilibrio de precipitación yo tengo un sólido, una sal, que está en equilibrio con sus iones clásicos. Pongamos el ejemplo de Perogrullo, que era el... A ver, busquemos otro ejemplo. Vamos, carbonato de calcio, que es insoluble, y está en equilibrio con sus iones. ¿Sí? Entonces, era sencillo, yo sé que acá tengo una dada concentración, la solubilidad o solubilidad molar es la concentración del ion calcio y el ion carbonato en equilibrio con el sólido. Tengo un KPS, que ustedes saben cuál es la expresión, cómo se expresa matemáticamente el KPS y cómo podemos expresarlo en función de la solubilidad. ¿Qué nos va a quedar esto? ¿Sí? El efecto de ion común es cuando yo tengo un precipitado en un tubito y justamente, por ejemplo, acá está el precipitado de carbonato de calcio, acá está el sobrenadante, la solución, y le agrego un ion común. Por ejemplo, a ver, le voy a agregar una solución de una sal, dígame una sal que tenga iones comunes, por lo menos uno. Un ion común con alguno de estos dos que tengo yo en equilibrio con el sólido. A ver, puede ser, ¿quién me va a contestar acá? A ver, ¿dónde estamos? ¿Quién me puede contestar? Abel Tapia, Laura, la segunda vez que te hablo. Nada, ¿eh? Bueno, Marás, ¿está Marás? Dígame el ejemplo del agregado de una sal que tenga algún ion común con estos que tengo yo en equilibrio con el sólido. ¿Cloruro de calcio? ¿Se me escucha? Ah, bien, perfecto. El cloruro de calcio. ¿Qué pasa si yo le agrego cloruro de calcio acá al tubito? Le voy a agregar cloruro de calcio, yo sé que es una sal soluble, porque ustedes saben que
los cloruros son solubles, son iones solubles. Entonces, al agregar cloruro de calcio, estoy agregando un ion común con los que están en equilibrio con la solución. Y va a darse el efecto que ustedes saben. Si yo agrego iones comunes a la solución, ¿cómo va a reaccionar el equilibrio? A ver, ¿cómo va a reaccionar el equilibrio? Dígame, Noel Cruz. ¿Cómo, si yo le agrego iones calcio, cómo voy a alterar ese equilibrio yo? Noel Cruz. ¿Para reactivos, profe? Me está contestando la misma persona. Si yo le agrego para los reactivos, tiene razón, porque si estoy agregando producto, evidentemente el equilibrio va a estar alterado y se va a desplazar hacia los productos, o sea que va a aumentar el volumen del precipitado. Va a aumentar el volumen del precipitado, sí o sí. Entonces aquí podríamos hacer un balance de iones calcio de tal manera que diga, bueno, ¿dónde tengo iones calcio yo? Lo que está disuelto, que ahora le vamos a llamar S', porque este era S, y a esta le vamos a llamar S', y vamos a ver por qué, más el ion calcio que yo agregué. Supongan que yo agregué 1 molar. 1 molar, por lo tanto tengo 1 molar de acá. Entonces, este es el ion calcio agregado. ¿Por qué digo S' y no S? Porque al producirse el agregado de calcio, este equilibrio se alteró, se desplazó y la solubilidad, ¿qué le pasó? ¿Es la misma que antes? ¿Será la misma que antes o variará? No, Si yo ahora alteré el varía. equilibrio. No, no es la misma. Claro, ¿y cómo será? ¿Mayor o menor? Sí, está alterada, pero ¿cómo será? Menor. ¿Mayor o menor? Menor, exactamente. Mi solubilidad prima es menor que mi solubilidad. Por lo tanto, yo en el balance de masa que planteo acá, puedo decir, no, miren, todo lo que yo tengo de ion calcio en solución es el ion calcio agregado. Por lo tanto, puedo hacer este desprecio, acá lo tengo en el KPS, vuelvo a colocar, fíjense acá tengo un electrolito que es hipotético, que contiene estos iones en solución, en equilibrio con el sólido, con equilibrio con este sólido, y entonces al agregar ion B, el B en este caso sería el ion común, me queda expresada el KPS, y de esta manera me va a quedar expresado ahora el KPS, ¿sí? Entonces, este KPS, esta concentración del ion calcio, ahora va a tener NS por la cantidad agregada. Esto es despreciable, por lo tanto, la concentración, la nueva solubilidad prima, la puedo obtener perfectamente del KPS, y decir, va a ser igual al KPS sobre la concentración de, en este caso, a ver, me parece que no me conviene entrar con este ejemplo, porque yo di otro. Vamos a trabajar con mi ejemplo. Mejor porque va a ser más claro para ustedes. Lo que va a pasar aquí entonces es que el KPS ahora entonces va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a S' por la concentración de ion carbonato. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Sí. No, acá hay un pequeño error. Esperen, lo voy a borrar para que quede más claro. Aquí va a ser así. El KPS va a ser la concentración de ion calcio agregado por la concentración de ion carbonato. Agregado, ion carbonato. Pero resulta que, en este caso, la concentración de ion carbonato, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería la concentración de ion carbonato? Porque fíjense que al alterar el equilibrio acá y desplazarlo hacia los productos, aumentando el volumen de reactivo, la concentración de carbonato es S', ¿sí? Entonces esto va a ser por S'. Y ahí puedo calcular mi S' con el KPS sobre la concentración de ion calcio, directamente el ion calcio agregado.
como esa concentración va a ser menor, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo. Esto lo vamos a mover aquí. Otro ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo. Aquí se ve. A medida que aumenta la concentración de uno de los iones, disminuye la del otro. Eso es lo que está pasando. Al tener ahora calcio agregado, al aumentar la concentración, porque es mucho mayor la concentración que yo agregué que la que había en equilibrio, e incluso yo la disminuí al agregar el calcio, entonces, cuando yo tengo el KPS, esto lo vamos a poner acá, cuando yo tengo el KPS, fíjense, si el KPS es una constante, solamente cambia con la temperatura. Si yo aumenté la concentración de ion calcio, necesariamente este otro factor tiene que disminuir. No sé si está claro con eso. Fíjense, entonces, a medida que aumenta la concentración de unos iones, disminuye la del otro. Y ahí se ve el efecto de ion común, y básicamente lo que estoy aplicando es el principio de Le-Chatelier. ¿Sí? Acá tengo otro ejemplo, y se calcula la concentración de ion bario en una solución saturada de sulfato de bario, que vemos que es un precipitado que tiene equilibrio con sus iones, y en una solución que también es de 0,1 molar de sulfato de sodio. ¿Sí? El KPS del sulfato de bario es este valor, siempre son números pequeños. Entonces, en la solución saturada, yo tengo que la solubilidad del sulfato de bario sin agregado de sulfato de sodio, es esta, ¿no es cierto? Es la raíz cuadrada del KPS, que es 2,51 por 10 a la menos 5. ¿Y eso de dónde sale? No sale de ningún lado, sale de acá, de que la concentración de los iones en equilibrio con el sólido son esto, y esto es igual a S al cuadrado, por lo tanto S sin agregados es directamente la raíz cuadrada del KPS. En este caso, para esta estequiometría de esta sal, ¿sí? Y cuando hay un exceso de iones sulfato, porque yo agregué sulfato de sodio, que es una sal de metal alcalino, que está totalmente disociada porque es soluble, yo lo que agregue de sulfato, que dicen que cuánto es 0,1 molar, yo de sulfato de sodio voy a tener de sulfato. Entonces, ahora tengo un ion común. Agregué iones sulfato, y al agregar iones sulfato, el equilibrio necesariamente ocurrió lo mismo. Se desplazó hacia los productos y por lo tanto la solubilidad, ahora voy a tener una nueva solubilidad, ¿sí? Una solubilidad prima que va a ser que la voy a llamar, que va a ser igual a la concentración de ion bario, ¿sí? Que va a ser igual a KPS sobre la concentración de sulfato. Esto me va a dar una nueva solubilidad que ustedes ven que es 6,3 por 10 a la menos 9, cuando yo le agregué sulfato de sodio, el ion común. Y sin agregado de sulfato de sodio es mucho mayor. Ha disminuido, fíjense, es 4.000 veces mayor. Y este es 4.000 veces menor. Eso hace de que al agregar un ion común a una sal que está precipitada, a un producto insoluble, yo le voy a aumentar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a disminuir la solubilidad y por lo tanto aumentar el volumen de precipitado. ¿Sí? ¿Hasta aquí está claro? ¿Hasta acá está claro? ¿O hay alguna duda? ¿Sí? Bueno, Sí, acá hay profe. nuevo. Sí, ¿quién está hablando ahí? Paz. Paz. A ver, pregunta, dale, Paz. Yo no entendí el balance de masa. Ah, Para el primer ejemplo, ¿por qué se desprecia ese prima? Eso es lo que no entendí. lo que pasa que ese prima es la solubilidad nueva, ¿no es cierto? Es la solubilidad después del agregado del ion común. Entonces, lo que se hace en ese balance de masa, nada más que es poner en evidencia, por ejemplo, acá. Acá lo que se hace en el balance de masa es poner en evidencia que cuando vos agregás el ion común,
la concentración, ¿cuál va a ser tu balance de masa, por ejemplo, de ion sulfato, que es el ion afectado, digamos? ¿Ah? ¿Cuál va a ser tu balance de masa? Va a ser la solubilidad más, que en este caso va a modificarse, porque cuando va a agregar sulfato de sodio, la solubilidad de sulfato de bario cambia, y sulfato de bario agregado, ¿sí? Entonces, cuando vos agregaste sulfato, el equilibrio se desplazó hacia los productos porque agregaste producto, ¿sí? Y entonces, tu balance de masa, voy a decir, bueno, ¿dónde está el sulfato? Bueno, está en lo que ha quedado en equilibrio, que ya no es S, sino S', porque ya se alteró el equilibrio. Cuando vos le agregaste sulfato, ya el equilibrio se desplazó hacia los productos, aumentó el volumen de precipitado y ya tengo menos sulfato en equilibrio con el sólido. Entonces, por eso ya le llamo S'. Y en ese balance de lo que tengo de sulfato, que es esa S', más lo que yo agregué, necesariamente, ¿qué es lo que pasa, Paz? Que esto es despreciable con respecto a lo que yo agregué. Porque yo siempre agrego cantidades importantes de sulfato. Eso es normalmente ocurre eso. Yo siempre agrego alrededor de 1 molar, cantidades mucho más grandes de sulfato que las que están en equilibrio con el sólido. Entonces, en el balance, necesariamente el agregado es mucho mayor que lo que hay de sulfato en equilibrio con el sólido. Entonces, eso explica que cuando yo agrego un ion común, la solubilidad disminuye. Si uno quiere que se disminuya, por ejemplo, la solubilidad de una sal, lo que tiene que hacer es agregar ion comunes. Ese ahí hay una estrategia de trabajo. Vos agregás un ion común. Cuando le agregás el ion común, la solubilidad de la sal disminuye, aumenta el volumen de precipitado y puede ser más filtrable, digamos. Recuperas más precipitado cuando lo filtrás. No sé si te queda claro, porque vamos a otro ejemplo. Sí, Bueno. lo entendí. Bueno, fíjate acá con este otro ejemplo que es el cromato de plomo, que está en equilibrio con sus iones, que tiene su KPS, ¿sí? Dice, si se añade un electrolito que contenga iones comunes, el equilibrio evoluciona hacia la izquierda, dice, hacia los productos, disminuyendo la solubilidad. Así, si se agrega 0,2 molar de nitrato de plomo, que yo les había dicho claro, que todos los nitratos, las sales de nitrato eran solubles. Entonces, cuando yo digo nitrato de plomo, quiere decir que estoy diciendo que está totalmente disociada. ¿Y cuánto agrego? 0,2 molar. Entonces, acá voy a agregar 0,2 molar de ion plomo. Entonces, obviamente, nuevamente, ¿qué va a pasar? El equilibrio del cromato de la sal insoluble, que es el cromato de plomo, se va a sentir afectada necesariamente porque estoy agregando un ion común y por el principio de Le Chatelier, al agregar plomo, necesariamente este equilibrio se va a desplazar hacia lo reactivo. Entonces, si acá tenía una solubilidad inicial, cuando le agrego plomo, tengo una solubilidad prima. Que necesariamente esta solubilidad es menor que la solubilidad original. Y en el balance de ion plomo, que es el balance del ion en cuestión, el balance va a ser solubilidad prima más concentración de plomo agregado. Y acá lo que más me conviene es despreciar lo que hay en equilibrio de plomo en solución y tomar en cuenta fundamentalmente el agregado. Y ese agregado me va a servir a mí para calcular mi nueva solubilidad. Mi solubilidad original es 1,41 por 10 a la menos 8. Y mi solubilidad prima es 1 por 10 a la menos 15. O sea que disminuyó muchísimo cuando yo agregué el ion común. Que esa va a ser una estrategia común en un laboratorio cuando yo quiero que me precipite la mayor cantidad de sal y poderla concentrar dentro de un precipitado para poderlo filtrar y obtener un buen rendimiento, un buen volumen de precipitado. Como estrategia. ¿Más preguntas? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Otra preguntita? ¿Nada? ¿Estamos bien? En la guía hay problemas.
de este tipo. Está el problema del cromato de plata, que es un problema clásico de efecto ion común. Les sugiero que lo vayan resolviendo, que lo vayan planteando, que lleven las dudas a la práctica, para que sea más interesante la discusión. ¿Estamos tranquilos entonces? ¿Hasta acá no hay dudas? ¿Dónde No, puede profe. ocurrir? Claro, ¿dónde van a producirse los problemas? ¿Cuáles son los errores más comunes acá? Escriban mal la fórmula de la sal. Cuando plantean el equilibrio de la sal insoluble con sus iones, ahí meten la pata con la estequiometría, porque por ahí la escritura de la sal está mal hecha. Entonces, si está escrita mal en la fórmula de la sal, cuando plantean el equilibrio y ponen la expresión del equilibrio o ponen la expresión del KPS, ahí va a haber problemas. Cuando expresan en función de la solubilidad, porque en este caso yo le he planteado ejemplos muy sencillos, pero si no es así, si no son ejemplos tan sencillos, y ustedes empiezan a meter la pata con el tema de la escritura de fórmula, ahí tenemos un problema. Pero ese problema es muy difícil que lo resolvamos en esta materia. Esta materia no va a resolver los problemas de química general que no se han resuelto. Es muy difícil para nosotros. Nosotros tenemos que basarnos en algo concreto. Por ejemplo, les voy compartiendo esta parte. Espero que no me corten. No me van a cortar porque ahora tengo la compañera Ponce, que es la que está grabando. Supongan, yo les decía el problema famoso que siempre ocurre de escribir mal que no debería ya ocurrir, pero sigue ocurriendo, que es que escriben mal la sal. Porque, por ejemplo, cuando tienen el caso del fosfato de calcio, que es un problema de escribir mal la sal, no mal la fórmula de la sal. No, esto es 3 y esto es 2. Cuando esto es insoluble, cuando yo la coloco, si le escribo mal a la sal, voy a tener problemas con esta parte cuando planteo el equilibrio. Entonces, por ejemplo, si lo quiero expresar en función de la solubilidad, esto va a ser 3S y esto va a ser 2S. Entonces, el KPS, cuando expreso yo el KPS, lo tengo que expresar teniendo en cuenta la estequiometría de la sal, y entonces ahí es donde empiezan los problemas, ¿ves? 3S al cubo, 2S al cuadrado. Entonces ahí me va a quedar 3 por 3S al cubo. ¿Cuánto me va a dar, Brenda? ¿Cuánto me dará? ¿Qué les parece? 27. 27. Sí. 27S al cubo y Ujú. acá me va a dar por 4S al cuadrado. Entonces, bueno, esto va a dar 108S a la quinta, ¿sí? Entonces, a la quinta, perdón. Y entonces, bueno, ahí no están los problemas, pues un coeficiente que salió mal ya va a salir para el lado de los tomates, la solubilidad nueva, la solubilidad prima va a salir mal. Va a salir mal. Y entonces ahí ya no vamos a poder cumplir, no vamos a poder hacer ningún análisis, porque por ahí la solubilidad en vez de darnos menor, nos va a dar mayor y va a salir loquero. Imposible de analizar. Entonces ahí es donde ustedes tienen que prestar atención, cómo escribir bien la sal, cómo ir llevando nuestros cálculos correctamente, cómo verificar que ese resultado es coherente con lo que está pasando en el sistema. Si estoy agregando un ion común, necesariamente va a afectar el equilibrio y la solubilidad va a disminuir. Entonces, si ustedes ven que la solubilidad aumenta, ¡ay, Jesús! ¡Ay, no más reacciones! Ustedes reaccionen, sin que llegue eso a la evaluación, porque ustedes lo pueden ir resolviendo, ¿sí? Estamos compartiendo ahora. No sé si me siguen viendo. ¿Estamos compartiendo? Sí, A ver, profe. ahora no, pero bueno, No, ahora recién. no. Ahora estábamos compartiendo. Nada más que voy a hacer una pequeña introducción, ya no me queda demasiado tiempo. Voy a borrar esto para que no me ensucie mucho la visión. Tengo que entrar a grupo 6. En grupo 6, el único elemento que me va a interesar profundizar es el azufre. Y no me va a interesar profundizar porque sí, obviamente, porque siempre tenemos razones,
por las cuales enseñamos, es que el azufre va a dar lugar a un montón de compuestos de importancia industrial. Por ejemplo, el ácido sulfúrico. Entonces tenemos que ir estudiando la química del azufre para entender cómo se forma el ácido sulfúrico, por qué el ácido sulfúrico quema, por qué el ácido sulfúrico se lo utiliza tanto, por qué es más económico que los otros, y evidentemente para producir ácido sulfúrico tengo que conocer los productos intermedios, dióxido de azufre, dióxido de azufre. Tengo que por lo menos recordar qué era el ácido sulfuroso, tengo que poder trabajar bien con el sulfuro de hidrógeno, porque el sulfuro de hidrógeno es un producto industrial a partir del cual se obtiene azufre. Entonces, tenemos que ir barriendo esas cosas. Entonces, nuestro análisis siempre va a estar concentrado en el grupo 6, en el azufre. El oxígeno ya lo estudiamos, ya lo podemos comparar con la química del oxígeno, es comparable con la del azufre. Entonces, a partir de ahí es que nosotros vamos a ir avanzando. Este grupo, ya sabemos, grupo 6, ya nos corrimos de la tabla, nos corrimos de izquierda a derecha de la tabla, y ya nos vamos a encontrar con prácticamente todos los metales. O sea, el azufre, el selenio, el teluro, el polonio, todos van a ser no metales, todos van a ser no metales salvo el polonio. Y el polonio es un radioisótopo, o sea que se obtiene de reacciones nucleares, va a ser un núcleo re inestable que solamente va a tener importancia desde el punto de vista radioquímico, no químico. O sea, vamos a verlo ahí. Si podemos llegar a radioquímica, vamos a llegar. Si no, lo vamos a dejar para un curso, para algún curso o alguna cosita, nos vamos a tener que inventar porque es difícil que nos aprueben los cursos en las materias de los primeros años, ¿no? Entonces acá, nuestro interés, ¿dónde va a estar? En el azufre, el selenio, el teluro y fundamentalmente en el azufre, porque el oxígeno ya lo estudiamos. Entonces aquí vamos a tener la configuración clásica, la que tenía el oxígeno también, NS2NP4. Entonces, desde esa configuración, ¿qué números de oxidación tendremos acá? ¿Qué número de oxidación tendremos aquí? ¿Qué les parece? ¿Qué número de oxidación tendremos? Si yo tengo una configuración estoy con no metales. O sea, que si son no metales, ¿qué es lo que no van a hacer nunca un no metal? Perder. No va a perder, va a ganar. De última ganará para formar un anión, o bien compartirá. Y entonces a partir de ahí yo tengo que sacar los números de oxidación. ¿Qué números de oxidación voy a tener para el azufre? ¿Qué les parece? 6, 6, bien. ¿Qué otro más? 4, 4 y 2, 2. Por ejemplo, puede ser más 6 y más 4 en los compuestos covalentes. Cuando se une al oxígeno, que es mucho más electronegativo, o se une a un halógeno, como el flúor, que también es mucho más electronegativo, entonces le vamos a asignar números positivos. En el caso del 2, le vamos a asignar un número negativo cuando forma sulfuros iónicos. ¿Sí? Entonces de ahí tienen que salir los números de oxidación. Los números de oxidación no son números al azar, para nada. Están relacionados con la estructura electrónica del átomo. Entonces, a partir de ahí yo sé eso, potenciales de ionización muy elevados, le puse solo el primero porque no tenía sentido ponerle más potencial de ionización para no metales, que no tienen ninguna tendencia a perder electrón. Son números de oxidaciones grandes, disminuye, como disminuyen en todos los grupos, cuando voy bajando en un grupo, el carácter no metálico está muy, muy potenciado en casi todos los elementos del grupo, salvo el polonio, que ya dije por qué. El radio iónico y el radio atómico va a seguir la misma variación de todos los grupos. El radio iónico desde el punto de vista del anión. Esto es lo que tienen que ver, que el radio iónico está desde el punto de vista del anión con 2 cargas negativas y bueno, ese anión también va a aumentar. En el caso del polonio no hay ningún dato, porque el polonio es un metal, y que es muy raro, imposible que un metal gane 2 electrones. Entonces en el polonio no tengo yo eso. ¿Sí? La electronegatividad va a variar un poco, va a variar, va a disminuir, como disminuye siempre en un grupo, y el punto de fusión me va a decir cosas. Son puntos de fusión bastante bajos, digamos, ¿no? Tal vez aumenta un poquito, son bajos, pero aumentan un poco del selenio al teluro, y eso tiene que ver mucho con la estructura del elemento.
Entonces no son metales, así que no vamos a pretender tener una estructura metálica, no, son no metales. Entonces, y tampoco, y cuando nosotros analizamos el elemento, cómo se presenta la molécula, como el caso del fósforo, que era tetratómico, en el caso del azufre va a ser octatómico. Voy a tener 8 átomos de azufre en la molécula. En el caso del selenio, el teluro tiene menos importancia. Lo que sí hay que recordar, desde el punto de vista industrial, el selenio y el teluro tienen importancia, pues son semiconductores. Así que van a tener una estructura, el elemento, una estructura de enlaces covalentes, parecidas a la del silicio, parecida a la del germanio, así que van a ser semiconductores, y van a ser importantes como semiconductores. Por supuesto, la química no metálica me dice que, importante, me va a decir que van a formar hidruros covalentes, van a formar óxidos ácidos, ¿sí? Los hidruros merecen un capítulo aparte, porque, por ejemplo, si lo comparamos con los hidruros del oxígeno, que son los clásicos, el agua y el peróxido de hidrógeno, estos son líquidos, el agua y el peróxido de hidrógeno, por los puentes de hidrógeno, pero cuando llego al sulfuro de hidrógeno, ya no tengo esa situación. El sulfuro de hidrógeno es un gas con un punto de ebullición de menos 60 grados. Nada que ver con el comportamiento del agua. Y son hidruros del mismo grupo. El sulfuro de hidrógeno, ¿por qué será que el sulfuro de hidrógeno es un gas? A ver, ¿a quién le preguntamos? ¿A quién le preguntamos? A ver, a Marás, dígame Marás, ¿por qué será que el sulfuro de hidrógeno es un gas y el agua es un líquido? Y los dos son hidruros del grupo. A ver, ponemos el sulfuro de hidrógeno acá, ponemos el sulfuro de hidrógeno acá, y acá ponemos el agua. ¿Por qué el sulfuro de hidrógeno es un gas y el agua es un líquido? Creo que lo dije un poco ya, ¿no? Puede ser por los puentes de hidrógeno, profe. Exacto. Claro. ¿Y acá por Y qué el no se sulfuro forman puentes? tiene menos fuerza los enlaces porque no están unidos a un elemento Enlaces, ¿a más qué te referís? electronegativo. ¿Qué Los enlaces? enlaces Porque del azufre con el hidrógeno son más débiles que el del oxígeno con el hidrógeno. no Por, es que, pero no es por debilidad, son distintos, sí, como vos decís, pero no es por debilidad, sino que estos son mucho menos, este enlace es mucho menos polarizado. Porque este tiene, por ejemplo, una electronegatividad de 2,4 y este una electronegatividad de 2,1. Y acá tengo una son electronegatividad de parecidos, digamos. 3,5. Claro, es muy parecido. Entonces no es un enlace polar, no está polarizado. Entonces, evidentemente acá yo no voy a encontrar una densidad de carga negativa tan marcada como el caso en el oxígeno y en el hidrógeno, como el caso del agua, digamos. Sulfuro de hidrógeno va a ser mucho menor, mucho menos polarizado, no va a tender a formar puentes, no forma puentes, forma puentes hidrógeno. Entonces, la interacción intermolecular es muy pequeña comparada con el agua, y por lo tanto, entonces los gases, las moléculas en el gas van a estar muy pocos atraídas, una con respecto a otra van a estar muy separadas, y lógicamente por eso es que favorece el estado gaseoso. El estado gaseoso va a favorecer uniones intermoleculares muy débiles. Entonces esas uniones intermoleculares muy débiles no van a permitir que se forme una molécula líquida que logre unirse para formar otro estado de la materia, como el caso del líquido. Entonces, bueno, hay una diferencia notable ahí con el sulfuro de hidrógeno. Y bueno, los óxidos van a ser ácidos, todos los óxidos del azufre son ácidos, el dióxido, el trióxido, ¿no? Todos forman el dióxido y el azufre forma el trióxido. El único que forma un trióxido es el azufre. El azufre, como el fósforo, puede ampliar el octeto, y llegar al azufre, al hexafluoruro de azufre. Igual que el fósforo, que está en el tercer periodo, al igual que el azufre, amplían octeto. Entonces ya ahí se puede hablar de un comportamiento que hemos observado en el fósforo. Y en el caso de la obtención de azufre, se puede obtener de dos maneras posibles. Uno es el método Frasch, que es con el azufre que está en depósitos subterráneos, que generalmente ocurre en las zonas donde hay mucha actividad volcánica, tenemos depósitos de azufre.
Y entonces lo que se hace básicamente es un proceso que no es químico, sino es un proceso físico, no hay reacciones químicas acá. El azufre que está contenido en los depósitos subterráneos, hay que recordar que tiene un punto de fusión bastante bajito, 119 grados, es muy bajo. Entonces, ¿qué se hace? Se utiliza un equipo que trabaja con un equipo que tiene varios tubos concéntricos, ¿sí? Si uno lo mira desde arriba, son 3 tubos, ya voy terminando, chicos, son 3 tubos, uno externo, uno intermedio. Entonces, vamos a encontrar que por el tubo en el interior va a circular aire comprimido. Se le va a enviar aire comprimido, ¿sí? Por el tubo externo, por este tubo externo, agua sobrecalentada. O sea, agua que está sometida a alta presión y está está sometida a alta presión, y por lo tanto, como el punto de ebullición depende de la presión, si yo al agua, además de la caliento, la presiono, voy a lograr que el punto de ebullición sea mayor. Entonces, esta agua es la que ingresa por el tubo externo, y lo que hace es fundir el azufre de los depósitos subterráneos, y lo que hace al fundirlo es luego hacerlo ascender a través del aire comprimido que circula por el tubo interno, y ese aire comprimido lo extrae al azufre, es como hace un efecto de chupado, lo chupa, digamos, y como ya es un líquido porque lo fundí, lo extraigo de esa manera, ¿sí? El azufre extraído de esa manera lo vamos a extraer en estado líquido, y ese estado líquido luego lo voy a solidificar en moldes, etcétera, y lo voy a distribuir, ¿sí? Hay reservas de azufre en muchos lugares del mundo. Yo les hice una presentación de Canva donde tengo video y tengo varias actividades interactivas donde ustedes van a poder ver todos los lugares donde hay depósitos de azufre subterráneo. Entre ellos, por ejemplo, acá en la Salta, había una mina que la cerraron, ¿no? Que se llamaba la mina La Casualidad, donde se obtenía azufre. Y ese azufre que lo obtenían acá en Salta, luego iba en tren, cuando había trenes, antes del gobierno del benemérito, ¿cómo se llama? Carlos Saúl Menem, que nos dejó sin trenes, ese es el saldo. Había trenes, entonces por esos trenes circulaba el azufre sólido y iba hasta Santa Fe, hasta la costa del San Lorenzo, que está cerca del río Paraná, donde estaban las plantas de ácido sulfúrico. Y ahí se producía ácido sulfúrico. Producir ácido sulfúrico es re importante, es como se mide la actividad industrial muchas veces de los países. Y bueno, cuando hay grandes producciones de ácido sulfúrico, ese país está industrializado, o por lo menos tiene una industria en movimiento, ¿sí? Y era así, el azufre de Salta iba hasta Santa Fe, donde se producía ácido sulfúrico. Van a ver que el ácido sulfúrico se puede obtener a partir de los sulfuros o a partir de azufre directamente. Entonces, de esa manera, ¿cuál es el otro método? Y acá terminamos, el proceso Claus, que es obtener azufre del petróleo o del gas natural. Sobre todo cuando tenés petróleo, lo que le llaman ácidos o agrios. Los petróleos con mucho contenido de compuestos de azufre, que en este caso el sulfuro de hidrógeno, lo que se hace en varias torres con catalizador es que combustionarlo, hacerlo reaccionar con aire al sulfuro de hidrógeno, que está presente como gas en el petróleo o en el gas natural, e irlo convirtiendo, irlo oxidando. Por ejemplo, el azufre acá está con número de oxidación -2, donde está, y ya lo voy dejando, -2, y se va a convertir en dióxido de azufre con +4, y luego con 0 en las siguientes etapas, y ahí lo voy a ir obteniendo líquido. Acá se va acumulando el azufre líquido que se va produciendo en cada uno de estos lechos de reacción, en cada uno de estos reactores con el catalizador que se utiliza, que en general el catalizador es un óxido de aluminio, que tiene la misma fórmula química del óxido de aluminio de la bauxita, pero a este le llamamos, son químicamente lo mismo, pero del punto de vista cristalino son distintos, y se llama alúmina. Alúmina. Este es un catalizador.
No lo confundan con la bauxita porque el óxido de aluminio, la bauxita tiene otra estructura cristalina. Y así se obtiene azufre. Y generalmente lo usan los países que tengan petróleos así agrios, ácidos, como Venezuela, por ejemplo, utiliza este método para obtener azufre. También lo utilizan en Japón para obtener azufre. Y bueno, hasta acá los dejo, chicos, y no los molesto más. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? ¿O cerramos nomás? ¿Alguna preguntita? No, profe. ¿No? Bueno, entonces me despido, los saludo, les agradezco infinitamente la paciencia, por favor, con todos los problemas técnicos que he tenido hoy, que no han sido por cuestión personal, porque bueno, uno hace lo que puede con lo que tiene, y después en todo caso ya lo estaremos compensando. Muchísimas gracias, los veo el miércoles entonces. Esta tarde tengo clase para los que van a ingresar a la consulta también por Meet. Eso le iba a preguntar a qué hora era Sí, la a las consulta. 14 como siempre. Ah, A bueno. las 14 como siempre, como siempre.